Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Bueno, me quiero tomar este tiempo para algo tan importante y creo que todos debemos tomar un poco de conciencia antes de pasar a dejar a nuestros hijos, porque creo que nuestros hijos deben de aprender algo muy importante, súper importante, y es parte de la educación de la iglesia que nuestros hijos deben de aprender lo siguiente que voy a estar compartiendo. Ustedes, si han visto las noticias, el acontecimiento que sucedió este fin de semana, un grupo racista, se ha levantado de una forma impresionante, muy fuerte, expresando su odio hacia minorías, hacia judíos y tantas otras cosas. El pueblo de minoría que nosotros somos parte de, se ve afectado de muchísimas formas por este tipo de grupos de odio en contra de nosotros y en contra de otros grupos pequeños. Es algo que Dios reprueba, es algo que Dios no tolera, la discriminación. Aprendíamos en Santiago 2, donde no tenemos que hacer excepción de personas. Y Pedro lo dice de una forma maravillosa: me he dado cuenta que Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos por completo y ha dado de su Espíritu Santo a todos por completo. Mi deseo en esta tarde es hablar, no voy a predicar de esto, pero es algo importante que usted y yo debamos de entender. Que lo que dice la sociedad, que lo que somos, no importa. Nuestra identidad está en Cristo y somos hijos de Dios. Pero también yo sé que esto crea temor, miedo, decepción, tristeza, al escuchar de que muchas personas tienen odio. Y el trabajo de la iglesia es amar, servir, independientemente nos acepten o no nos acepten. Jesucristo, su misma gente no lo aceptó, lo correteó, lo golpeó y lo crucificó. Más que esto, el racismo no tiene solamente un color entre blanco y negro, pero es también importante que nosotros aprendamos algo muy esencial como iglesia. No podemos tampoco tolerar el racismo dentro de nosotros como hispanos. Normalmente decimos es que los blancos o es que los negros y nosotros los browns. Pero desafortunadamente a veces el racismo dentro de la comunidad hispana se practica por cómo te ves, por cómo vistes, si estás chiquito, grandote, gordito, flaquito. Y es importante que nuestros hijos puedan aprender a temprana edad que a las personas se les aman porque son, por lo que son, no por cómo se ven. Desafortunadamente hemos escuchado muchos comentarios dentro de nuestra comunidad hispana de una forma que daña a otros corazones también. El racismo tiene muchísimas formas de expresión, muchas caras, gracias Abraham. Y dentro de la iglesia no debe de existir estas divisiones. Debe de haber aceptación, amor incondicional, sacrificial por mi hermano, por mi prójimo. Vemos que hay mucha necesidad en nuestro país. Yo digo nuestro país, mi país, porque a pesar de que mi país que nací está en México, yo estoy aquí y me ha dado de cierta forma libertad, recursos para poder seguir adelante con mi familia y no me ha molestado en lo más mínimo. Pero hoy es el día en que Dios nos está evidenciando la gran necesidad que existe en este país del amor de Dios. La gente está esclava por el odio. Dios nos ha libertado de estas cosas. ¿Y cómo se vence el odio? Con amor, con un amor incondicional y con un amor sacrificial. Es importante que la iglesia de Cristo pueda levantarse y amar y servir independientemente si no somos aceptados. Ya somos aceptados por la persona más importante que es Dios y que nos ha aceptado tal y como somos. Pero es importante que podamos enseñar a nuestros hijos que debemos de amar a las personas tal y como son y como se vean o como se aparentan. Desafortunadamente cuando yo estaba en México veía muchísima gente mexicana despreciando a la gente pobre. Hoy aquí también es muy triste ver cómo es que muchísima gente hispana desprecia a la gente pobre, a la gente que no se parece como ellos, a la gente que no maneja las cosas que ellos quieren que manejan, a la gente que no se vista, a la gente que se ve diferente. Y eso nuestros hijos lo empiezan a practicar desde sus escuelas. Yo que como pastor tengo la responsabilidad de decirle a usted y delante de Dios y de su palabra que me enseña tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias a aprender a amar a nuestro prójimo tales y como son.
Nosotros es la diferencia que hace Jesucristo en cada uno de nosotros, en que nos transforma nuestra forma de pensar. Quizá nosotros pensábamos diferentes, teníamos cierta discriminación a cierto grupo de personas por cómo se veían, o no me juntaba con la chusma. Pero en Cristo no es así. En Cristo no hay griego, no hay judío, no hay romano, no hay guatemalteco, no hay mexicano, todos somos hijos de Dios. Así que yo quisiera en esta tarde invitar a mis líderes que pasen aquí, a los líderes del Señor. Y yo quisiera que usted como iglesia se pueda levantar y juntos oremos por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos que están en este momento dolidos, por nuestra comunidad hispana, por aquellas personas que perdieron la vida. Fueron 2 personas que dejaron a familias sin padres o sin madre, y más de 19 heridos. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es orar por los que están dolidos en este momento. Pero esa es la perfecta oportunidad que Dios le está dando a su iglesia para amar incondicionalmente, para educar a nuestros hijos que deben de aprender a amar a las personas por lo que son, porque son imagen y semejanza de Dios. Y yo quisiera hacer, si usted puede, vamos a hacer una cadena así, en señal de unidad. Mis líderes por aquí también, de esa forma. Espero que se haya puesto el desodorante. No, no es cierto. Eso, así, rompamos barreras. Esto es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, y nosotros tenemos el privilegio, la responsabilidad que a través de nuestro amor, de nuestra unidad, de nuestro servicio, de nuestra comunidad, de resplandecer en medio de estas circunstancias difíciles. Oremos por nuestra nación, oremos por esos corazones que tienen odio, que Dios les haga libre de ese odio, y oremos por nuestra comunidad en necesidad. ¿Parece bien? Amantísimo Dios, estamos aquí como pueblo tuyo, redimido por tu preciosa y hermosa sangre. Los acontecimientos en este país han lastimado a muchísimos corazones y a muchísimas minorías, porque así nos han puesto como minorías, pero delante de ti todos somos iguales, Señor. Señor, te rogamos y levantamos una voz, Señor, por la libertad de los corazones que tienen odio. Ten misericordia de ellos. Tu palabra nos dice que debemos orar por aquellos que nos maldicen y los tenemos que bendecir, Señor. Y hoy nos levantamos creyendo, Señor, que a eso nos hemos sido llamados, a hablar bien, bendecir a estas personas. Bendícelos, Señor, transforma sus corazones y sus pensamientos, su forma de ver a las personas, Señor, a través del poder de tu precioso amor y de tu precioso sangre derramada en la cruz del Calvario, a través del perdón, mi Dios. Transfórmalos, cámbialos, Señor. Utiliza tu iglesia, Señor, a nosotros los que estamos aquí como agentes de cambio también en nuestras comunidades. Padre, te pido por nuestra comunidad hispana, que ya no nos veamos como tampoco en discriminación por color o como lo que vestimos o lo que creemos ser mejor que otras personas. Todos somos creados a la imagen tuya, mi Dios. Enséñanos a amar y a respetar a las personas, tanto como chicos que niños, que tenemos que aprender a hacer eso, Señor, a respetar a nuestros adultos. Como adultos tengamos que respetar a nuestra comunidad y a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Sana nuestros corazones. Recuérdanos que nosotros fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Nosotros no somos browns o no somos ningún color, somos hijos tuyos, hijos del gran yo soy. Te pedimos que tú nos ayudes y bendigas a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestro presidente, que rijan y gobiernen con amor, con misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Yo quiero invitar a nuestros niños, pueden tomar su asiento, a nuestros niños que pasen al frente, porque es la hora de orar por ellos, porque se van a ir a tomar sus clasecitas. Gracias. Ay, no hay niños ahora, qué bárbaro. No, ya se fueron algunos, ok. Bueno, vamos. La razón por qué a veces no entregamos a nuestros hijos al entrar es porque yo quisiera que todos como papás pudiéramos orar por ellos, que experimenten la alabanza y la adoración juntos, para que con un tiempo cuando ellos estén grandes, pues sepan qué es alabar a Dios en familia. Mira, el Cristian está emocionadísimo aquí, ¿verdad que sí, Cristian? Porque es la hora de la escuelita. ¿Por qué no ponemos nuestras manos hacia arriba y le decimos: Señor, bendice a estos niños y a sus maestros que van a tomar su clase el día de hoy? Instrúyelos en tu camino para que cuando ellos envejecieren no se aparten de ti, Señor. Bendice su clase y a sus maestros en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Niños, ¿pueden ir con sus maestros? ¿Los están esperando? Sí, ¿verdad? Los están esperando. Ok, fantástico.
Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Este es Iglesia Oasis. Algunas personas parece que andan de vacaciones todavía, aprovechando porque ya van a regresar, algunos a trabajar, algunos a la escuela. Y me imagino que los niños están súper emocionados por regresar a la escuela. Yo diría, nosotros los papás estamos más que emocionados que los hijos. Ya van a la escuela, qué padre. No, fantástico. Bueno, yo le invito a que se acerque un poquito más, o le subo más, como se acerquen a escuchar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de algo fantástico. Estábamos supuestos a entrar al capítulo 5 de Santiago, pero si usted ha puesto atención en la carta de Santiago, ha hablado de una forma muy fuerte respecto a ciertas actitudes dentro de la comunidad cristiana. Recordemos que Santiago le está hablando a cristianos. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 les habla de forma muy frontal, muy directa, respecto a ciertas actitudes, a ciertas costumbres que han dejado de hacer o que tienen que cambiar. Discriminación era una de ellas. ¿Cómo? Entre los cristianos había discriminación. Santiago les dice, no hagan excepción de personas, no desprecien al pobre. Pero también les habla muy fuerte respecto a la lengua, dejen de ser chismosos, no hagan mal. Ciertas actitudes que una persona que practica una fe de Cristo no debe de existir. El cristianismo no es una religión. Nos han puesto dentro de la categoría como religión. Es vida, es verdad. Cuando vemos a un Jesucristo resucitado, oigan, que no lo pudo contener la muerte, y nosotros seguimos a esta persona porque es Dios, porque es el gran yo soy, eso nos debe de motivar que todo lo que Él dijo es verdad. Y cuando Jesucristo nos dice que tenemos que ser seguidores de Él, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, eso implica que tenemos que ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a las personas. Y desafortunadamente Santiago empezó a identificar que había muchísimas cosas que los cristianos, los que proclamaban ser seguidores de Cristo, habían dejado de hacer. Nuestra serie la titulamos Una fe práctica, una fe que se puede llevar a cabo de una forma sencilla. No es tan complicado ser cristiano, es complicado negarse a sí mismo, pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no son difíciles si usted vive bajo el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que hace que la vida del Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hace que nuestro caminar sea mejor, fácil y práctico. El problema es cuando nosotros empezamos a debatir entre Dios, su voluntad y la mía. El problema es cuando empezamos a dejar de creerle a Dios para creer en nuestros propios conceptos. Y nuestra fe empieza a distorsionarse, porque hemos dejado de platicar con aquel que quiere comunicarse con nosotros y de aquel que tenemos que aprender. Jesucristo dijo algo bien importante: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, guardarán todas las cosas que yo les he enseñado. Es imposible vivir una fe práctica que refleja a Cristo sin Cristo. Es imposible evidenciar lo que creemos si no caminamos en la persona que creemos. Es imposible decir que yo soy un seguidor de Cristo y tengo una fe fantástica si no vivo para Cristo, si Él no gobierna mi vida. Es como decir, les ponía un ejemplo: yo soy futbolista, ¿sí? Pues a ver, ahí te va el balón y de repente me ando cayendo, ¿usted me va a creer? O va a decir, bueno, hasta que te vea jugar yo voy a creer que eres un gran futbolista. No, yo soy un gran futbolista, que aquí, que allá. Hasta que no te vea jugar, entonces me vas a dar la evidencia de que eres un buen futbolista. Lo mismo sucede, yo soy cristiano, muéstramelo a través de tus acciones. Muéstrame que tú eres cristiano, muéstrame que las enseñanzas del que tú crees son reales. Y el problema que tenemos muchísimo, que la iglesia enfrenta y tiene, es que evidencia una fe, ahora sí, déjame utilizar esa palabra, mixteada. ¿Qué tal? Esa fe mezclada entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Esta fe donde digo, bueno, Señor, tu voluntad me pide mucho y yo pues como quiero dar poco o me duele, ¿qué te parece si vamos a las michas y michas? Tú la mitad y yo la otra mitad. El Señor dice, no,
Esto no funciona así. Y me encanta porque antes de empezar Santiago a escribir su carta, empieza como que yo, siervo del Señor Jesucristo. Que quiere decir su fe crece y tiene la autoridad porque él vive bajo una autoridad donde no es su carne, sino la voluntad de Dios. Dice, yo soy esclavo del Señor. Por lo tanto, tengo que decirle ciertas cosas. Todas las cosas que empieza a hablar Santiago son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago lo dice en el capítulo 2, no debe de haber excepción de personas. Tienen que amar a sus prójimos, tienen que aceptar a las personas tales como son. Y antes de entrar al capítulo 5, yo quisiera reflexionar en esta mañana o en esta tarde. ¿Tu fe está dando evidencias del que tú crees? Tu caminar, tu forma de pensar, tu forma de hablar, ¿está dando evidencias del que tú crees? Ay, pastor, ahora sí, ese café le hizo mal. Es que es importante, mis hermanos, porque si no empezamos a escudriñar nuestros corazones y empezamos a ser reales con nosotros, lo que vamos a hablar simplemente son conceptos humanos. De estos hay muchos allá afuera. Hay muchísimas religiones. Pero Cristo es vida, Cristo es poder. Pablo decía en Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Al Dios en que nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra confianza es un Dios poderoso. Mi pregunta ¿es ese poder o es el poder de Dios o ese mismo poder está haciendo efecto en tu vida? ¿En tu fe? Porque todos empezamos creyendo, pero después nuestro creer se convierte en una acción, no solamente en un concepto, se vuelve en algo práctico. Y es ahí donde a veces empezamos a perder la brújula, porque el primer llamado de Jesucristo, si quieren seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si nosotros seguimos a Jesucristo, ¿dónde terminó Jesucristo en la tierra? En la cruz, clavadito, crucificado, rendido. Murió a sí mismo, para que en esa muerte usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y es maravilloso porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos dejando que la vida de Cristo viva en cada uno de nosotros, para que nosotros en esa vida y en esa fuente que está fluyendo podamos ir y llevar vida a otros que están muertos espiritualmente. Porque también la muerte personal puede dar vida a otras personas. ¿Cómo les explico esto? Si usted es un buen creyente y su vecino está en medio del dolor, de la necesidad, de algunas circunstancias donde necesita ayuda y sabe que usted le puede ayudar, ¿qué hace? Algunos creyentes toman de decir, vamos a ayudarle. Eso es negarse a sí mismo. Y cuando usted suple la necesidad de esta persona, la persona vuelve a tomar aliento y ánimo para poder seguir adelante. Hay muchas personas que se están muriendo hoy en día en nuestra comunidad espiritualmente. Pero por falta y por causa de que muchos creyentes siguen viviendo para sí mismos, ellos siguen muriendo. Porque están enfocados en sí, pero son buenos cristianos porque vienen los domingos a la iglesia, diezman, ofrendan, cantan, están llevando discipulados, pero no han muerto a sí mismos. Y sus vecinos, sus amigos están muriendo. Y hemos negado el poder maravilloso del Espíritu Santo que quiere operar en usted y en mí. Y aquí hay un paréntesis y una pausa. ¿Por qué es que pensamos que nosotros pertenecemos a esta tierra y estaremos para siempre aquí? Trabajamos intensamente para crear riquezas pensando que este es el lugar donde siempre viviremos. Ahí está la carne hablando cada uno de nosotros. Pero cuando Pedro nos dice algo bien importante, somos peregrinos y extranjeros. Nuestro reino no está aquí, está en los cielos y en la tierra. En los cielos, allá, con papá Dios. Jesucristo también Efesios nos dice que Dios nos puso ya en los lugares celestiales para gobernar con Dios Padre por toda la eternidad. Nuestro lugar no está en esta tierra. Pero hemos perdido el enfoque, ¿saben por qué? Porque nos ha ganado nuestro yo. Y entonces nuestra fe ya no se vuelve práctica. Se vuelve una fe encerrada
cautiva. Oh, pero yo creo en Dios. Muéstralo. Es lo que decía Santiago: fe sin obras es fe muerta. No sirve, es basura. Pero hemos ignorado al elemento más importante en nuestra fe: el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, quien está entre nosotros, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro suficiente, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Él vino y nos selló con su Espíritu Santo como sello de pertenencia, que ahora somos sus hijos. Pero no solamente nos los dio para sellarnos, sino para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. No solamente para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, sino para que nos dé poder para negarnos a nosotros mismos y nuestra fe se vuelve una fe práctica que transforma nuestra comunidad. No se ponga triste, gócese que tiene el Espíritu Santo. Son buenas noticias esas, pero simplemente esta pequeña introducción yo quisiera que ustedes reflexionaran en dónde es que está mi fe. Y probablemente está queriendo despegar, pero no sabe cómo. El primer paso es negarse a sí mismo. Santiago empezó por ahí: yo, siervo del Señor Jesucristo, yo soy esclavo de Dios. Y le voy a leer algunos versículos bíblicos donde cómo es que actúa el Espíritu Santo en la vida del creyente y cuáles son las evidencias de quién está siendo sujeto o gobernado por el Espíritu de Dios. No solamente es un creer de un concepto: si yo sí creo, entonces actúa. ¿Crees en Dios? Entonces le vas a creer a todo lo que Él dice. Si tú crees en Jesucristo, entonces vas a creerle que te tienes que negar a ti mismo. Y eso me duele, pastor. Bueno, entonces, si ustedes no aman mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, ustedes no son dignos de llamarse mis discípulos. Ustedes son seguidores como estos 5,000 que tenían hambre, nada más los seguían porque tenían hambre. Muchos cristianos siguen a Dios solamente para que quieren suplir sus necesidades personales, lo cual Dios es bueno y la suple, pero hay algo más que eso. Hay una misión que los discípulos llevan a cabo. Acompáñeme a abrir el libro de Hechos en su capítulo 2. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano y le haremos llegar a usted una Biblia. Está en la página 1579. A veces hemos pensado, mientras recibe usted su Biblia, a veces hemos pensado que una iglesia efectiva es una iglesia grande. A veces pensamos que el poder de una iglesia se mide a través de los números, de los programas, de los proyectos, de los sistemas que puede desarrollar una iglesia. Pero ¿saben qué es lo que le hace la iglesia poderosa? El Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, hay instituciones solamente. Sin Espíritu Santo solamente hay religión. El Espíritu Santo es el corazón, el que da poder, el que hace que la iglesia camine, el que hace que el creyente experimente transformación, el que hace que lleve a cabo la misión a la cual ha sido llamada. Y hoy hago este llamado para todos ustedes, iglesia de Cristo, que se han recibido a Cristo en su corazón. Usted tiene el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, ese mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo que cuando se fue Jesucristo dice: no los dejaré solos, les mandé el Consolador para que los guíe a toda verdad, a toda justicia, está en usted. Ese poder maravilloso, transformador, está en su vida y en su corazón y está esperando en que usted se niegue a sí mismo para que Él pueda hacer cosas maravillosas en usted, en su familia y en su comunidad. No es el número de personas que hay en la iglesia, es la habilidad de poder negarse a sí mismo para dejar que Dios haga su voluntad en medio de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 2, en la página 1579. Bueno, vamos a leerlo casi, es mucho, todo el capítulo 2. Voy a estar usando algunos versículos importantes, haciendo o recalcando para que podamos enfocarnos en ciertas cosas. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, un día que celebraban los judíos y venían de todas partes del mundo para celebrar esta actividad. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hablaba de los 12 discípulos y más personas. Si de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron, se posaron sobre cada uno de ellos. Me encanta este versículo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. Es súper importante, si usted quiere marcar esa parte, porque después vamos a ver qué es el efecto de estar lleno del Espíritu Santo. Ráyele ahí, no importa que no sea su Biblia, ráyele. Y si ve que su pareja no le está rayando, dile, hey, ráyale, subráyale, márcale. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El versículo 5, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos los que están hablando? ¿Estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? La expresión ahí, no son estos galileos. Los galileos eran de la clase social más pobre. En ese tiempo los galileos así como, es un galileo. ¿Qué va a saber este granjero, pescador? No, es un inculto, son medio brutos. ¿Cómo es de posible que ahora sepan hablar todos estos idiomas? Nuestro idioma. Me encanta porque Dios, una vez más, Dios utiliza lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los ricos. Dios no hace excepción de personas, dio de su Espíritu Santo a todos. En la sociedad probablemente los fariseos que se querían bien cristianitos, o sea que se querían pues buenos teólogos, hacían sus ayunos, ofrendaban, diezmaban, no faltaban en las oraciones, eran muy buenas personas en su concepto. Pero Jesucristo les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, hipócritas, viven para sí mismos, egoístas, en pocas palabras les decía. Mas sin embargo Dios, me encanta lo que dice Salmos, al corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Y aquí pareciera ver que había personas, probablemente no de las mejores escuelas que estudiaron, pero dispuestos a amar a Dios y seguirle y servirle. Me encanta, dice, ¿no son galileos pues todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, creyentes y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios. ¿En qué idioma? Ellos no fueron a la escuela para aprender quizá griego, no fueron a la escuela para aprender árabe. Dios les puso en sus palabras bocas que hablarían de las maravillas de Dios, palabras que les puso en sus propias bocas, que las otras personas que estaban afuera escucharan hablar de las maravillas de Dios. Me encanta porque esto me recuerda a Jeremías en el capítulo 1, cuando Jeremías dice, Señor, yo no sé ni hablar, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Y Dios qué creen que nos ha dado? Y nos ha dado de su Espíritu. Fantástico. Ya tenemos dos elementos súper geniales, poderosos de la iglesia: el Espíritu Santo y su palabra. Chequen la siguiente frase que viene en el versículo 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban, han de estar borrachos. Y decían, lo que pasa es que están borrachos. Me encanta aquí el 14. Esta parte, la siguiente frase marca la diferencia elemental y sustancial de la vida del creyente. Dice, entonces Pedro con los 11, ¿con quién? Con los 11, el trabajo en equipo, fantástico. Se puso de pie y dijo a voz en cuello, me encanta esa parte. Dice, entonces Pedro, este mismo Pedro que estaba huyendo y le negó a Jesucristo, este mismo Pedro que estaba todo temeroso y estaba encerrado y no quería hacer la voluntad de Dios y se sentía después a veces triste y acongojado por haber ofendido a Dios, este mismo Pedro que se estaba escondiendo porque tenía miedo que los soldados lo encontraran por haber sido seguidor de Jesucristo, ahora se levanta
Y dice, con los 11, bueno muchachos, es la hora. Y no crean que se levantó en medio de un grupo de 5 o 10 personas, de que pues si se mete uno me echan el paro. No, serán un montón. Habla de miles de personas que estaban alrededor, pero se levantó Pedro con los 11 llenos del Espíritu también. Recuerden que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Se puso de pie y dijo a voz en cuello, esa frase me encanta, de voz en cuello, me habla de seguridad. Señores, imagínense hablando así, ¿no? Con voz en cuello, me habla de que, oigan, disculpe la molestia. No, me habla de que Pedro se levantó a hablar con autoridad, con seguridad. Y les dice lo siguiente: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Wow. Era mexicano este vato, me cae que sí. No. Me imagino a Pedro con el traje de charro. ¡Hey! No es cierto. Perdón, pues hay que meterle de repente. Entonces, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas las 9 de la mañana, o sea, no era hora de la borrachera, era 9 de la mañana, bien temprano. Aunque en México, pues nos las damos de que a cualquier hora. No eran mexicanos, ya vimos que no eran mexicanos. Apenas, perdón, es un ejemplo, no es una broma, no es que sí sean todos mexicanos. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Joel era un profeta, una vez más. Pedro utilizando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el creyente hablando cosas que no es la palabra de Dios? Nada. Un creyente que no utiliza la palabra de Dios para compartir a Cristo y lo que está sucediendo en su vida personal. Pedro les va a empezar a describir lo que está sucediendo en su interior y lo que está sucediendo ahí. Fue inspirado y lleno del Espíritu Santo y empieza ahora a hablar la palabra de Dios. Cuando usted comparte lo que Dios está haciendo en su vida, ¿utiliza la palabra de Dios? Será importantísimo poder encontrar esta verdad respaldada de lo que sucede en su fe aquí. Soy perdonado por Cristo, sí, ¿cómo crecí? Dice la Biblia, que todo aquel que confesa de paz. La persona dice, oye, se sabe su Biblia, porque usted está meditando en ella, usted lo está siendo guiado por el Espíritu Santo para dar testimonio. Chequen lo que dice más adelante. ¿Qué es lo que decía Joel? Sucederá en que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Esos días ya están aquí, se cumplieron en ese momento. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré el espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Me hablan en que Dios seguirá mostrando poder y sus prodigios a través de su Espíritu Santo. Yo por eso me rehúso a dejar de creer que el Espíritu Santo siga haciendo milagros. Yo me rehúso a creer que la iglesia no crea en el poder del Espíritu Santo activo en la iglesia y que puede transformar una comunidad. Yo no dejo de soñar en que Iglesia Oasis sea llena del Espíritu Santo. Y no me importa si somos 5 o 6, pero llenos del Espíritu Santo, ya ganamos. De verdad. Ya ganamos. Se perdió un buen amén. Qué bárbaros. Versículo 22. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y en todo el que le invoca en el nombre del Señor será ¿qué? Hay que invocar el nombre de Dios. Cuando dice invocar no es nada más de llámale al Señor, Señor, ya soy salvo. No. Es entender nuestra necesidad personal de la vida y el gobierno y el poder del Espíritu Santo de Dios mismo en nuestro corazón. Yo quisiera que me acompañaras ahora al versículo 36. Ahí es una narrativa de qué es lo que está sucediendo, pero después llega el 36 y dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Wow. ¿Saben qué declaración está diciendo Pedro ahí?
Si Pedro estaba huyendo de estas personas, ahora se les enfrenta y les dice: a este Jesús que ustedes crucificaron es Dios, es el que esperábamos. Ya no tenía miedo, ya no se escondió. ¿Y se acuerdan cuando lo negó 3 veces? Que le preguntaban: oye, pues si tú eras uno de sus seguidores. No me confundan, yo soy otra persona. Se escondía de ellos. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, se levanta con fortaleza, sin miedo, sin temor, y le dice: al Cristo que ustedes, ya me está acusando, ahora está acusando de su error, de su pecado, de su transgresión, de su maldad. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, primero hace un análisis personal. ¿Dónde estamos? Por eso empezaba a platicarte. ¿Dónde está tu fe? Y cuando uno es consciente de que necesita de Cristo, vive una vida humillada, y el Espíritu Santo viene y nos llena para poder llevar estas noticias a las demás personas y decirles: arrepiéntete de tu pecado, Cristo quiere salvarte, deja de hacer estas cosas que son malas. Mira, la Biblia dice que toda alma que pecare esa morirá, pero Cristo vino a dar su vida en rescate para ti, para salvación, para que tengas vida eterna. Esas cosas no las podemos decir nosotros si no nos da la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro ser. Y quizá no las hablamos porque sabemos que nosotros también tenemos algunos pecados, algunas cosas que no hemos confesado. No, pues si yo estoy mal, ¿para qué voy a ir a predicarles? ¿Qué les voy a decir? No, yo no me siento digno de. Pero aquí Pedro, a pesar de su transgresión, a pesar de su negación, Cristo le perdona y lo levanta y le llena del Espíritu Santo y le da coraje, le da el valor para poder predicar a Jesucristo en ese mismo momento. El versículo 37 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? El efecto de la palabra de Dios, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, trae convicción de pecado a la persona, al pecador. Es súper importante que el creyente entienda esto, la importancia de estar en comunión con el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, la negación personal. Señor, te necesito, ayúdame en oración, de escudriñar la palabra. Dios, el Espíritu Santo le va a guiar a usted para decir las palabras que usted tiene que decir a la persona que necesita escucharlas. ¿No le ha pasado que de repente, ay, pues yo le dije nada más un versículo y ya de repente la persona vino a la iglesia y ya no ha dejado de ir, ahora está sirviendo? Cuando usted está en conexión con el Espíritu Santo, Él lo va a guiar. Vete para allá, acá. Háblale, dile esto, dale este versículo, aliéntalo. Y de repente esa persona, ay, era lo que yo necesitaba escuchar, porque el Espíritu Santo ya está trabajando en esa persona. Pero usted no lo va a entender si usted no entiende la obra del Espíritu Santo en su vida personal y no hay una comunicación. Qué importante es la vida del Espíritu Santo para nuestra fe esté activa y práctica, actuando, caminando. Y no solamente eso, sino para la convicción de nuestras palabras. ¿Usted cree que Santiago empezó a decirle todas estas cosas a esta iglesia nada más porque pues era Santiago? Inspirado por el Espíritu Santo, le dio la seguridad de hablar estas cosas, porque esas palabras son las que cambiaron su vida, transformaron su corazón, porque al principio Santiago no creía ni en su mismo hermano, no creía ni en Jesús. Pero al ver la obra y a caminar con él y verlo resucitado, dijo: Él es quien dijo que era. Se arrepiente, se sujeta, se humilla a Dios y empieza la obra del Espíritu Santo en él y empieza a edificar a otros. Es el trabajo de Dios en cada uno de nosotros también a través de su Espíritu Santo. El versículo 38: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. ¿Qué les dijo? No se preocupen. Yo soy uno, así como que no, arrepiéntete y bautízate cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para quien Dios quiera. Para todo aquel que quiera, como la salvación. La salvación es para todo el mundo, sí, pero solamente la hacen real aquellos que quieren.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pues dice la Biblia que la salvación es para el mundo, sí, pero se hace efectiva para aquel que quiera ser salvo. El Espíritu Santo le ha dado a todos esos hombres para aquellos que quieran aceptarle el gobierno en sus vidas. Lo que me encanta en este versículo es el poder del Espíritu Santo y la transformación de carácter en el creyente, en que antes estaban escondidos y ahora salieron con fortaleza. Que antes andaban hablando, ya no hay que hacer nada, nos están persiguiendo. Ahora se levantan y empiezan a acusar y a llamar las cosas como son. Arrepiéntase, pecadores. Yo era un pecador. Pero no podemos nosotros hablar de las noticias de nuestro Señor Jesucristo si no le conocemos, si no somos llenos de su Espíritu Santo, de su fortaleza, su poder. No podemos llevar una fe práctica, al menos que nuestra vida y nuestro corazón sea gobernado por aquel que nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Me encanta lo que cuando estaba leyendo en el capítulo 10 de Lucas, si usted me quiere acompañar, está en la página 1496, Lucas 10. Dice, mire, un capítulo antes, déjame decirle qué es lo que estaba haciendo Jesús en el versículo, en el capítulo 9, una hojita, unas dos hojitas antes, 1493, la página. En el primer versículo dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quién les dio poder y autoridad? A sus discípulos, a que predicaran el evangelio de nuestro Señor, el reino de Dios. Fantástico, me encanta esa parte. Después, en el capítulo 10, no solamente ahora son 12, sino son 72. Dice el versículo 1: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y al lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Me encanta el versículo 3. Cristianos, eso es lo que dice Jesucristo respecto a sus seguidores, a sus discípulos. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Quién quiere ir a predicar el evangelio? No, pues ya está difícil, pastor, ya se me quitó el gozo. Pues oremos para que Dios mande obreros, ¿ok, pastor? Es mejor que alguien vaya. Hey, ¿no estaba Pedro y sus 11 compañeros en medio de lobos también en ese momento? Los pudieron haber golpeado y apedreado, pero el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos estaban hablando porque ellos entendían a quién estaban siguiendo. Estos 72 personas le creyeron a Jesucristo porque creían que Él era el gran yo soy, el Mesías, el Maestro, el Dios Todopoderoso. Me encantan porque después viene el versículo 14, el versículo 16. Dice: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Mi hermano, usted es la representación del mensaje de Cristo. Cristo le ha dado un tesoro en su vida. Cuando le digan: no, pastor, pues es que no me va a hacer caso, no te preocupes. Si no te hacen caso a ti, le están diciendo no a Dios. Y si usted le pregunta a una persona: oiga, ¿usted le quiere decir no a Dios cuando le quiere llamar a su servicio? Ay, no, yo sí quiero, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pues entonces arrepiéntase, bautícese y siga. Niéguese a sí mismo. Y si la persona dice: ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de eso. Perfecto. Es tu decisión y Dios te la va a respetar. Pero a quien has rechazado es a Dios. Y que has rechazado la salvación para tu vida. Debemos de entender esto, mis hermanos. Lo que estamos diciendo es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así como mandó a sus 12, ahora manda a 72. Y después la gran comisión se convierte para toda la iglesia. Pero la iglesia ha dejado de hacer su compromiso, ha dejado de hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene miedo.
¿Y sabe por qué tiene miedo? Porque han dejado de creer en aquel que los envió. Porque han dejado de hablar, de tener comunión en aquel que los está enviando. Porque han visto solamente a un Dios como un proveedor, pero no como el gran poderoso en sus vidas. No estoy enojado. Me encanta el versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron, ¿enojados? No, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Qué autoridad les dio a este tipo de personas? Que hasta los demonios se someten en su nombre. Dice que regresaron contentos. Oigan, qué alegría han de haber regresado esta gente. Yo me imagino que corrían a Smith para darle las noticias. Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Qué gozo, qué alegría, qué convicción en los corazones de aquel que les había mandado, la autoridad que él les había dado, y saber que era realidad, o como decimos en México, que era neto la neta, que sí existía, les dio la convicción de seguir haciendo la obra de Dios. Ya de ahí se volvieron imparables. Nada los detenía. Daban todo por seguir a Jesucristo. Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y esa misma autoridad Dios nos las ha dado. Ese mismo poder activo en el Espíritu Santo está en usted y en mí y en su iglesia. Y la iglesia no puede olvidar el gran poder y la gran autoridad que Dios le ha dado a su iglesia en esta comunidad, en este mundo, para poder cambiar las cosas a través del poder de su Espíritu Santo. Pero muchos han dejado de creerle a Dios. Me encanta. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Usted se goza de saber que su nombre está escrito en el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que se gozó al saber eso? Ay, pastor, pues yo ni sabía que mi nombre está escrito en el cielo. Ahora ya lo sabe. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, se ha arrepentido de todos sus pecados y toda su maldad y le ha entregado su vida para que Cristo reine en su corazón. Una vez más, no es solamente venir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, amén, ya soy salvo. Es entender que Él es el Señor. Le entrego y me rindo a su señorío. Ahora me gobiernas tú. Pablo lo decía de esa forma: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cristo vive en ti? ¿O sigues haciendo lo que tú quieres, a las horas que tú quieres, de la forma que tú quieres? Sigo siendo el rey, decía un cantante. La diferencia del cristianismo de una fe práctica no es caminar como yo creo, sino caminar guiado e influenciado por el poder del Espíritu Santo en esta tierra. Por eso es que puedo hacer que esta fe sea una fe práctica, porque estoy bajo el dominio y el señorío del Espíritu Santo en mi vida. Y sé que estoy solamente como peregrino y extranjero en esta tierra, que mi verdadera nacionalidad está en el cielo. Y mi pasaporte dice Hijo de Dios, y lo selló Él con su propia sangre. Cuando yo me presente delante de Él, vea en mí no solamente a un hispano, sino ve en mí a Jesucristo. Este es mi hijo por cual yo di la sangre en ese cruz del Cordero. Cruz, redimido, éntrale. Hermanos, hay un mundo que nos necesita. Hay mucho odio, ya lo vimos. Hay mucho rencor, aún en nuestra propia comunidad hispana. Eso simplemente nos da alertas de lo que sucedió el día de ayer. Que sí, hay problemas muy fuertes sociales, pero ¿a poco no sabemos nosotros mismos que existen problemas dentro de nosotros como comunidad hispana? Lo hay. Entonces, ¿cuándo es que el cristiano se va a levantar? La iglesia se va a levantar a tener una fe práctica, que vean
que el Dios que nosotros creemos es verdad, es verdadero. El día en que nosotros nos rindamos al gobierno del Espíritu Santo y dejemos que su poder actúe en cada uno de nosotros. Ahora que usted sabe que el Espíritu Santo está en su corazón y que Dios quiere trabajar en usted, quiere pulirlo, y le ha dicho esto en el Mateo 28, versículo 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué es que hemos dejado de predicar a Cristo? ¿Por qué es que hemos dejado de vivir una vida práctica? Una vida práctica es una vida que actúa, una vida obediente a la voluntad de Dios. Mi fe da evidencia de lo que yo creo. Yo creo que Cristo vino en esta tierra para morir por nuestros pecados. Por lo tanto, lo único que voy a hablar en adelante con mis amigos es: ¿sabes qué? Cristo te ama, mi brother. Cristo te ama, mi hermana. Murió en la cruz del Calvario. Hay vida, hay salvación. No tienes que vivir solo, no tienes que vivir en la condenación. Ser obediente. Y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a dar la comisión también para cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y entonces tu fe se vuelve una fe práctica. Y te va a dar la autoridad entonces el Señor Jesucristo, y la vas a sentir y la vas a experimentar cuando hables de su mensaje de salvación a otras personas. Cristo sigue estando disponible para todos nosotros. Y el llamado sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado de plan. Nosotros somos los que cambiamos de plan. Dios no ha cambiado de misión. Él sigue trabajando, rescatando a este mundo. Yo puedo imaginarme a Dios Padre trabajando en el campo todavía. Porque cuando dice: la mies es mucha y los obreros son pocos, pidan pues al Padre para que envíe obreros a su obra. Yo puedo imaginarme que Dios está trabajando en su granja, salvando, tratando de hacer hasta lo imposible para salvar hasta la última alma. Y muchos cristianos nomás están de espectadores. Y yo creo que Dios nos invita: vengan, sean parte de esto, lo que yo ya estoy haciendo. Pero necesitamos negarnos a nosotros mismos y seguir su voluntad. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Amantísimo Dios Padre Celestial, antes de continuar, Señor, aprendiendo más lo que tú nos tienes que decir en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, Señor, hoy tomamos una pausa para reflexionar respecto a nuestra fe, si es una fe práctica. ¿De qué forma tu Espíritu Santo ha influenciado, Señor, nuestro carácter y nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir? Pero aún más profundo, Señor, nos retas para pensar si verdaderamente estamos viviendo bajo tu dominio, bajo tu reino, bajo tu gobierno. Porque el día que decidimos nosotros vivir para ti significó todo. No temporalmente, no por los primeros 2 meses y después quiero hacer lo que quiera. No, Señor, decidimos morir en nuestro futuro, por nuestro porvenir, porque sabemos que tenemos la mejor porción en ti, Cristo Jesús. Tú no nos llamaste, Señor, a hacer tesoros en esta tierra. Tú no nos llamaste a quedarnos aquí para siempre. Nos creaste para tu imagen y semejanza. Nos fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Y no hay nada, Señor, que dé más gloria a ti que ser obedientes al llevar a cabo tu voluntad en esta tierra, que es predicarte y extender el evangelio a toda criatura, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones. Aviva nuestra vida, aviva nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Tiene que cambiar, Dios. Lo traemos delante de ti. Yo quiero invitarte, mi hermano, si en esta tarde has tenido problemas en sujetar tu lengua, tus pensamientos, tus planes, tus propósitos, todo, puedes rendirlo delante de Dios y decir: Señor, si es tu voluntad que yo pueda hacer esto, hágase tu voluntad, pero no la mía. Mi objetivo principal, y esa es mi oración y esa es mi invitación para ti, mi hermano, mi objetivo y mi deseo principal es: primero, que tú gobiernes mi vida. Segundo, Señor, que me des la fortaleza para negarme a mí mismo todos los días. Y tercero, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y de tu poder para poder ir a hacer lo que tú me has ordenado hacer. Para entonces evidenciar una fe genuina y práctica.
y entonces la gente pueda creer que tú eres el Dios verdadero por el testimonio de mi vida y en la obra de tu Espíritu Santo en mí. Señor, yo te pido por esta iglesia, por mis amigos, por mis hermanos que nos visitan por primera vez, por la segunda, tercera ocasión, en general por tu iglesia universal, Señor. Despiértanos y recuérdanos que la iglesia es tuya y que es efectiva cuando tú la gobiernas, no cuando creamos programas o sistemas. Tu iglesia, tu pueblo es efectivo cuando hace tu voluntad y no la nuestra. Recuérdanos, Señor, que la iglesia, Padre Santo, es la representación tuya en esta tierra y que estamos aquí para amar y para servir a nuestros prójimos y bendecir a aquellos que nos maldicen, Señor. Transforma nuestro corazón y permítenos vivir una vida fructífera, Señor, que hace discípulos, que predica tu palabra, Señor, y que no vive para sí mismo. Llénalo, Señor, de tu poder esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.